El día de hoy estaré hablando de un tema sencillo, concreto, y estaré reiterando acerca de la importancia de prestar atención en este punto que la palabra de Dios nos advierte, nos alerta y nos instruye. He titulado esta enseñanza: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es una afirmación que está basada en un texto de la Biblia. Durante el estudio lo vamos a estar analizando, pero quise poner este título para que esta premisa, este principio, esta verdad espiritual pueda quedar arraigada en nuestra mente, en nuestros corazones, y podamos ser cautelosos en esta recomendación, en esta instrucción, en este mandamiento que nos da la palabra de Dios. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y vamos a entender cómo la Escritura nos habla acerca de la importancia de poder seleccionar con qué personas vamos a caminar, al lado de quiénes andaremos. Es cierto, vivimos en una sociedad que desgraciadamente se va corrompiendo, una sociedad que cada día hay mayor deterioro moral, hay mayor práctica de actos inapropiados, y nos vamos a estar codeando en diferentes ámbitos con personas que no aman ni temen a Dios. Puede ser en el ámbito familiar, puede ser en el transporte público mientras nos trasladamos al trabajo o alguna otra responsabilidad, puede ser en el propio vehículo si vas manejando y te topas con otros choferes que son violentos, agresivos, mal hablados, etcétera. Puede ser en el ámbito laboral inclusive, o en el ámbito académico. Nos vamos a topar con gente buena, con gente mala, con gente que intentará inducirnos a lo correcto, a la piedad, con su vida, con su ejemplo, con sus palabras. Pero igualmente habrá gente que querrá llevarte, querrá orillarte a lo malo, inducirte, invitarte a vivir de una forma inapropiada. Y qué importante es que prestemos atención a esta advertencia que viene en la palabra de Dios. La siguiente, por favor. Cuando Moisés estaba a punto de introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, después de haber citado la ley de Dios, hablando acerca de los mandamientos de Dios y las bendiciones de la obediencia, y también de las maldiciones de la desobediencia, porque él dijo: si obedeces, vendrán estas bendiciones; si desobedeces, vendrán estas maldiciones. Hay dos posibilidades. Tú hoy conoces la ley de Dios, guárdala para que vivas y tengas bendiciones en tu vida. Pero si tú optas por desobedecer y rebelarte en contra de la ley de Dios, vendrán estas maldiciones, estas calamidades, estas consecuencias. Y después de haber citado la ley de Dios, bendiciones y maldiciones, Moisés le dice al pueblo de Israel, Deuteronomio 18:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Estaban a punto de entrar a la tierra que Dios quería darles. Y Moisés, antes de que ellos entrasen, les dice: hoy he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, o sea, la obediencia y la desobediencia, las bendiciones por la rectitud y las maldiciones
por la vida de impiedad. Hoy delante de ti está la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y les dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Igualmente Dios nos ha estado hablando. A nadie obliga a Dios, a nadie forza a Dios. Dios no quiere marionetas, Dios no quiere títeres que toma con los dedos y hacen lo que Él dice que tienen que hacer. Dios quiere personas que tengan voluntad y que le sigan por convicción, que le sigan sabiendo y entendiendo que lo que Él nos pide es lo mejor para ti y para aquellos que te rodean. Porque todos los mandamientos de Dios son buenos, son inteligentes, son benéficos, son correctos y son necesarios para que la sociedad pueda funcionar como Dios lo desea. Dios nos da la capacidad de elegir. Escoge pues hoy, y nos invita, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. La siguiente, por favor. Hace unos días el hermano Sergio compartía la parábola del hijo pródigo y quiero utilizar una verdad que menciona el evangelista Lucas con respecto a esta parábola. Porque si recordarás la parábola, el hijo menor llegó delante del padre y le dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. O sea, le exigió eso al papá. El papá estaba en vida todavía y el hijo ya le estaba pidiendo los bienes que le correspondían. Finalmente el padre se los da. Pero dice la Biblia que el hijo tan pronto lo recibe, se va a una provincia lejana, a una provincia distante. Y dice la Escritura que allí malgastó todos sus bienes. Y si lees toda la parábola, verás que estuvo en un ambiente inapropiado, corrompido, indecente, inmoral. Inclusive había prostitución en medio del ambiente donde él se empezó a desenvolver y malgastó todo. Lo despilfarró todo. De hecho, el hijo pródigo significa el hijo despilfarrador, el hijo que malgastó sus bienes, disipador de sus bienes. Pero es interesante porque el hijo pródigo tan pronto recibe los bienes de su padre, se va a una provincia lejana, se va lejos, lejos de Dios, porque no quería la influencia de Dios, no quería tener presente sus leyes, sus mandamientos, sus principios, porque cuando la gente está cerca de Dios, cualquier actitud o comportamiento inapropiado nos produce malestar, nos hace sentir avergonzados. De modo que el hijo pródigo se fue a una provincia distante. Y así acontece con el pecador. El pecador huye de Dios, el pecador se aleja de Dios, el pecador rechaza a Dios. Y no porque no cree en Dios. Es inteligente pensar en Dios. Claro que tiene que haber un creador. No se hacen las cosas solitas. No se hacen las cosas por el azar. Cuando hay algo que tiene un diseño inteligente, tiene que haber un fabricante que lo hizo. No se hacen solitas las cosas. Y si alguien te dice, se hizo solito, vas a decir, oye, estás mal. Pues cosas como estas nada tienen que ver con todo lo que existe, tanto en la tierra como en el cosmos, como en las células, como cada órgano humano es perfecto, inteligente, sabio. Claro que hay un creador y es inteligente creer que le hay. Pero la gente lo niega, lo rechaza y dice, no, yo no creo en Dios. Pero ¿sabes por qué? Porque están queriendo irse a una provincia lejana y no pensar en Dios, en sus leyes, en sus mandamientos, porque quieren vivir disipadamente, quieren vivir de una forma desordenada, sin la influencia de Dios. Querido amigo que estás aquí,
Qué importante es que podamos elegir correctamente aquello que nos ha de influenciar en nuestra caminata. Y qué mejor que la presencia de Dios. Pero igualmente es importante que busquemos relacionarnos con personas que tengan principios, que tengan ética, que tengan integridad en su vida, cuyas conversaciones sean adecuadas, edificantes, instructivas, que te induzcan a lo bueno y no por el contrario, que sean personas que te inviten a la maldad, que te corrompan, que te insinúen lo malo, que estén siempre afectando tu desarrollo moral con su vida, con su comportamiento, con sus insinuaciones. Qué importante es que podamos allegarnos, elegir compañeros en el camino que puedan ser buenas influencias en nuestra vida. El hijo pródigo se fue lejos, malgastó lo que tenía en medio de la prostitución, en medio del desorden, en medio de la vida desordenada, de la vida libertina, y lo malgastó todo lejos del Padre, lejos de la influencia de aquel que lo había educado. Así es el hombre que huye de la presencia de Dios. Y lamentablemente el día de hoy existen muchos círculos sociales en los cuales podemos ser mal influenciados, pero debemos ser cuidadosos en seleccionar aquellos con los cuales hemos de caminar. La siguiente, por favor. Otro caso en el cual podemos entender esto es el testimonio de Abraham y Lot. Aquellos que han leído su Biblia saben que Abraham salió de una ciudad muy importante llamada Ur de los Caldeos, y de allí se fue a Harán y después se fue a Canaán. Pero en esta caminata, en ese trayecto que él realizó de Ur de los Caldeos a Canaán, él se llevó consigo a un sobrino llamado Lot. Pero fueron creciendo Abraham y Lot de tal forma que ya la tierra no les era suficiente para todos sus pastores y sus ganados y sus animales que tenían. De tal modo que en cierto momento de la caminata, Abraham le dice a su sobrino Lot: no podemos seguir coexistiendo, o más bien establecidos en cierto territorio. Elige tú una porción de tierra y yo me iré hacia la otra. Y le dio la posibilidad de que él pudiera elegir a dónde se habría de asentar. Pero dice la palabra de Dios que Lot tomó una mala decisión. Y podríamos decir que fue una buena decisión humanamente hablando, que fue una buena decisión materialmente hablando, pero fue una mala decisión moralmente hablando y espiritualmente hablando. A pesar de que la decisión de Lot podría ser buena económicamente, materialmente hablando, porque seleccionó una tierra que era productiva, una tierra buena, una tierra benéfica, una tierra en la cual sus frutos iban a aumentar, pero no pensó en la influencia de los pobladores de aquella tierra, sino simplemente pensó en los beneficios económicos, los beneficios materiales, sin considerar la afectación moral que podía venir de esta decisión. Vamos a leerlo, si pudiéramos poner por favor Génesis capítulo 13, versículo número 9. Génesis capítulo 13, versículo número 9. Mira cuáles fueron los criterios que utilizó Lot para tomar su decisión. Abraham le dijo: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, le dijo Abraham a Lot. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Verso 10. Y alzó Lot, es el sobrino, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. El Jordán era un río que corría por un llano
y alrededor del río había mucha tierra fértil. Miró, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. O sea, él vio la llanura del Jordán, vio que era tierra buena, tierra de riego, como huerto de Jehová, tierra productiva. Versículo 11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Verso número 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Atención. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, en la llanura del Jordán había varias ciudades, y entre ellas estaba la ciudad de Sodoma, que era una ciudad muy próspera, pero muy corrompida moralmente hablando, de mucha depravación sexual, de mucha inmoralidad. Y dice la Escritura que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se ve que fue algo paulatino, que fue algo gradual, que fue acercándose a Sodoma, porque era una tierra próspera, una tierra fértil y de riego. Siguiente, verso 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjate cómo era la gente de Sodoma. Fíjate cómo era la gente de esa región. Tanto que dice que Dios tuvo que destruir a Sodoma, a Gomorra, a Adma y a Zeboín, esas ciudades en las cuales Lot comenzó a desenvolverse. Era gente pecadora, era gente mala, era gente que estaba en contra de Dios en gran manera. Pero Lot vio que era buena tierra, tierra fértil, tierra de riego, tierra productiva. Pensó en lo material, pero no pensó en lo moral. No pensó en su vida espiritual. No pensó en su familia, en su esposa, en sus hijas. Y finalmente, si tú lees la historia en la Biblia, te darás cuenta que Lot prosperó. Pero Lot se corrompió. Se corrompió y se dañó su matrimonio, se dañó su esposa, se dañaron sus hijas. Y esto afectó a su descendencia. Porque Lot no tuvo cuidado en dónde habría de establecerse y la influencia de la gente que iba a estar a su alrededor. Amado, qué importante es que podamos ser cuidadosos en esto. Que podamos pensar a quiénes nos vamos a llegar. Que podamos pensar del lado de quiénes caminaremos. Y si en momento dado nos damos cuenta de que alguien está haciendo mala influencia, mejor tomar una distancia prudente, saludable, cortés, pero finalmente una distancia que permita un respeto y que permita que tú puedas seguir caminando, sirviendo a Dios, obedeciendo a Dios, amando a Dios y haciendo lo que es bueno. Pero cuando la gente no es radical, cuando la gente no es cuidadosa y dice, no pasa nada, y empiezan a codearse con personas que practican vicios, inmoralidades, depravaciones, lenguaje obsceno, malas prácticas, corrupción, mentiras, y siguen conviviendo, acercándose, teniendo estrechez en el vínculo, obviamente esto va a afectar tarde o temprano. Esto va a dañar tu comportamiento. Esto va a cambiar tus principios. Esto va a llevar a que cambies moralmente y no para bien, porque la influencia no es positiva, sino nociva. Y qué bueno sería que ese acercamiento pudiera ser para que tú los jalaras al bien, para que tú los llevaras a caminar con Dios, para que tú los influenciaras positivamente para hacer lo recto. Pero lamentablemente en muchos de los casos es lo contrario. La gente comienza a caminar en malos ambientes y gradualmente se van deteriorando o
corrompiendo. Vamos a ver cuál fue la actitud de Abraham, el tío de Lot. Volvemos a Génesis 13, pero ahora vamos a ver en el verso 14. ¿Qué pasó con Abraham? Génesis 13, 14. Es el siguiente versículo. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Fíjate la diferencia. Aquí Dios guía a Abraham. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Verso 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Verso 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Verso 17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Verso 18. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó allí altar a Jehová. ¡Qué contraste tan grande! Lot se dejó ver, se dejó llevar por la vista, se dejó llevar por los intereses materiales, físicos. Buena tierra, fértil, próspera, pero no pensó en Dios, no pensó en la integridad, no pensó en la influencia de esa gente, no pensó en cómo caminaban esos pobladores. Simplemente se dejó llevar por lo que veían sus ojos y no pensó en la capacidad y en la influencia de las personas para con su vida y para con los suyos. En contraste con Abraham, que fue a Dios, le pidió su dirección, Dios le habló, Dios le dijo, ubícate aquí, yo te dirijo, yo te lo doy. Y Abraham levantó altar a Dios. ¡Qué contraste! Y puedes ir a la Biblia y ver qué pasó con la descendencia de Lot y qué pasó con la descendencia de Abraham. Obviamente, la descendencia de Lot fue devastación y la descendencia de Abraham es hoy una de las naciones más importantes del mundo, que se llama Israel. Amado, claro que hay buenas consecuencias y frutos de la obediencia al Señor. Si regresamos, por favor, a nuestra presentación. Hay varios refranes populares, la siguiente, por favor, de los cuales podemos aprender sabiduría. Generalmente los refranes populares lo que hablan es de situaciones que acontecen y nos llevan a conclusiones populares, sociales, pero muchas veces dicen cosas verdaderas. Un refrán popular dice: el que anda con lobos, aullar se enseña. Refrán popular: el que anda con lobos, aullar se enseña. Y es una verdad. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son tus confidentes? ¿Con quiénes buscas convivir? Yo sé que en momento dado hay ciertos círculos en los cuales tienes que vincularte con gente académicamente, laboralmente, familiarmente, en el camino, en el trayecto, y quizá no sea buena influencia, pero tú guardarás tu distancia. ¿Pero a quiénes buscas? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes convives? ¿Con quiénes buscas intimar? El que anda con lobos, aullar se enseña. Sabiduría popular. La siguiente, por favor. Otro refrán popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Si tus amistades son personas mal habladas, groseras, que hablan en doble sentido, violentas, agresivas, infieles, borrachas, alcohólicas, drogadictos, ladrones, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero si buscas vincularte con gente trabajadora, responsable, dedicada, excelente, puntual, respetable a las autoridades, que busca la integridad, que es fiel a su esposa, que educa a sus hijos,
Dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, estás buscando una buena influencia, estás buscando un buen círculo para desenvolverte, porque sabes que esto te va a ayudar, te va a motivar. Pero si buscas relacionarte con gente que no teme a Dios y que practica la maldad, dime con quién andas y te diré quién eres. Amado, qué importante es que podamos ser cuidadosos en seleccionar quienes caminarán a nuestro lado. Siguiente, por favor. Otro refrán popular. Así, la anterior. Allégate de buenos y serás uno de ellos. Mira lo que dicen los refranes. Allégate de buenos y serás uno de ellos. Claro. Acércate a gente trabajadora, acércate a gente estudiosa, acércate a gente que teme a Dios, acércate a gente que tiene principios, acércate a gente que se preocupa por la familia, por los hijos, acércate a gente que tiene moralidad y vas a formar algo en tu vida. Pero si te aproximas a gente viciosa, irresponsable, mentirosa, infiel, corrupta, ladrona, obviamente su influencia te va a corromper, te va a dañar, te va a destruir. Allégate de buenos y serás uno de ellos. No es la Biblia, ¿eh? Son refranes populares, pero lo que hacen es simplemente corroborar principios que están en la palabra de Dios. Vamos a ver un texto bíblico, Proverbios 13:20. Proverbios es un libro que es conocido por haber sido escrito por un hombre muy sabio llamado Salomón, un hombre que fue inspirado por Dios y que escribió varios libros que nos dejan entender con dichos muy sencillos sabiduría para poder tomar las mejores decisiones. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Fíjate lo que dice la Biblia. El que anda con sabios, sabio será. Busca buenas amistades, busca relacionarte con gente sabia, busca relacionarte con gente temerosa de Dios, con gente con principios, con gente con moral, con gente que camina con ética. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, con gente que no toma a Dios, con gente bebedora, con gente infiel, con gente que delinque, será quebrantado. Va a ser arrastrado, va a ser afectado, va a ser dañado, va a ser ensuciado en su vida y va a ser inducido a lo malo. Qué importante es que podamos ser cuidadosos en esta área. La siguiente, por favor. En Suiza hay una práctica muy común en la cual se suele enjaular a un canario con un grupo de ruiseñores, con la finalidad de que el primero, o sea, el canario, sea enseñado a cantar como un ruiseñor. Y fíjate que pasado algún tiempo, el canario aprende a cantar como los ruiseñores y empieza a entonar melodías hermosas que normalmente no las realiza, pero por la influencia de los ruiseñores las aprende y las desarrolla. Oh, podemos aprender del mundo animal también y ver qué importante es la influencia. Esto es algo que practican en un país europeo, en Suiza. Y dice la anécdota: así pueden los seres humanos hacer que sus vidas sean más fuertes, más puras en palabras y en hechos, asociándose con aquellos que viven en una atmósfera más pura y santa. Qué importante es esto. Yo sé que estamos en un mundo donde hay mucha corrupción, pero finalmente podemos seleccionar nuestras amistades. Y tú sabes que hay gente que te ha buscado, que te ha dañado, que te ha afectado y que te ha corrompido. Y también sabes que hay gente en tu caminata que ha sido buena influencia para tu vida.
que te ha ayudado, que te ha motivado a lo correcto, que te ha inducido a lo que Dios quiere. Acércate a ellos. Busca caminar con sabios y sabio serás. Pero si andas con necios, escucha lo que dice la palabra de Dios, serás quebrantado. La siguiente, por favor. En el Nuevo Testamento encontramos un versículo en el cual basamos este estudio. El título del estudio está inspirado en este versículo. Es el apóstol Pablo que escribe a la iglesia de los Corintios y les dice en el capítulo 15, en el verso 33 de la primera carta: no erréis. ¿Qué significa eso? No te equivoques. No cometas errores. No hagas lo malo. No erréis. Y explica: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es un texto en la Biblia que es muy importante y nos dice Dios: no te equivoques, no te equivoques de amistades, no te equivoques de compañeros, no te equivoques de gente que camina contigo, no te equivoques de viajeros en esta vida. Asóciate con gente buena, no erréis. Las malas conversaciones. Ahora es interesante porque la palabra conversaciones es el griego homilía, que se puede traducir como conversaciones, comuniones o compañías. Es decir, pudiéramos traducir correctamente el texto también: no erréis, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Qué clara es la palabra, qué atinada es la escritura. Cuánta sabiduría encontramos en la palabra de Dios, dirigiéndonos y guiándolos para poder tomar buenas decisiones, decisiones sensatas en nuestra vida. No te equivoques, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y aun y cuando en casa hayas obtenido buenas costumbres, hábitos y educación, si tú sigues caminando con gente que es mala compañía, vas a perder lo que un día te dieron. Vas a perder la cortesía, vas a perder la amabilidad, vas a perder el respeto, vas a perder la justicia, vas a perder la veracidad, vas a perder la pureza, vas a perder la responsabilidad que había en ti, vas a perder las buenas costumbres. Mira lo que dice la palabra de Dios: no te equivoques. No erréis. Las malas compañías, las malas pláticas, las malas conversaciones, las malas comuniones corrompen las buenas costumbres. Claro, es un principio que debemos tener presente cada día en nuestra caminata. La siguiente, por favor. Hay un instinto natural en el ser humano que se ve desde recién nacido. Un recién nacido se conoce como un neonato. Hay un instinto natural en los neonatos y es un instinto de imitar. Y es algo bueno, es algo necesario, es algo útil, porque el ser humano tiene que aprender muchos patrones de conducta rápido para desenvolverse socialmente. Pero qué importante es que tenga buenas influencias. Hay un estudio que se hizo por una revista de medicina que se llama JAMA. Un estudio que se hizo en el poder de la influencia. Y vamos a ver este principio desarrollado en esta revista de medicina. La siguiente. Voy a leer un fragmento de un artículo médico. Los neonatos, los recién nacidos, presentan una capacidad y un deseo instintivo, es un instinto natural, de imitar la conducta del humano adulto. Desde neonatos, desde recién nacidos, hay esta tendencia, es algo normal. Estos lactantes, o sea, todavía se alimentan de la mamá, son recién nacidos. Estos lactantes pueden imitar, y lo hacen, una cierta gama de expresiones
faciales, o sea, movimientos de rostro, abrir la boca, fruncir los ceños, sonreír, pueden imitar una cierta gama de expresiones faciales del adulto, lo que ha sido demostrado en neonatos recién nacidos de solo unas pocas horas de vida. La siguiente. Es decir, incluso antes de que tengan la suficiente edad para saber de forma inteligente, cognitiva, que tienen características faciales que se corresponden con las de las personas que observan. O sea, ellos no saben, tengo boca, tengo nariz, tengo ojos, puedo sonreír, tengo un rostro que tiene diferentes órganos. No, ellos no saben eso. Pero finalmente miran al adulto y cuando el adulto ríe, el neonato también ríe. O abre la boca, el neonato abre la boca. O de repente hace movimientos el adulto y el bebé empieza a imitar. Sin saber, oye, tengo brazos, tengo manos, tengo dedos. Empieza a imitar, a reproducir lo que él está mirando. Y es algo instintivo en los recién nacidos. Este es un instinto muy útil debido a que el niño en desarrollo debe aprender y dominar un amplio repertorio de pautas de conducta en poco tiempo. O sea, es algo bueno, es algo útil, porque a través de la imitación va a aprender a desenvolverse. Pero qué importante es que los padres puedan ser una buena influencia para los hijos, porque los hijos aprenden mucho de la imitación, porque es de neonatos, es de pequeños, aprenden observando lo que están, aprenden haciendo y reproduciendo lo que están observando. La siguiente. Mientras que los niños, dice este artículo médico, poseen un deseo instintivo de imitar la conducta humana observada, atención, no poseen el instinto de calibrar a priori, antes de, o sea, de razonar. A ver, ¿conviene que imite esto? No, esto no conviene que lo imite. Esto sí conviene. Los niños no pueden decidir. Finalmente imitan. No tienen la capacidad de decir, esto es bueno y esto es malo. Esto debo imitar, esto no debo imitar. No, simplemente imitan porque es un instinto en ellos. No tienen la capacidad a priori si una conducta concreta debería ser imitada. Imitarán cualquier cosa, incluyendo las pautas de conducta que la mayor parte de los adultos considera como de carácter destructivo y antisocial. O sea, un niño va a imitar lo que ve sin entender que eso es antisocial y destructivo. Por eso ves a niños diciendo maldiciones, diciendo cosas obscenas, actuando violentamente, agresivamente, porque están reproduciendo lo que están mirando, están aprendiendo por la imitación. Y es algo muy peligroso. Qué importante es que desde niños podamos ver que haya buenas influencias y si no las hay, intervenir. Hablar con los maestros, hablar con los profesores, hablar con los vecinos, cuidar a nuestros hijos, hablar con la familia, quizás a los primos. Seamos cuidadosos. Qué importante es, si tú eres papá o mamá, entender la influencia de la imitación de los niños y que es algo natural e instintivo desde que nacemos. Esto viene en la revista JAMA, que significa Journal of the American Medical Association, volumen número 1, número 3, de 1993, por si alguien quiere investigarlo. Es un estudio completo que habla de la influencia a los neonatos y a los niños por parte de los adultos. No erréis, las malas compañías corrompen las buenas conductas. Qué importante es. Obviamente estamos hablando de niños, pero vamos creciendo. En los adolescentes pasa lo mismo. La siguiente, por favor. Los niños y la muñeca de plástico inflada. Lo hemos comentado antes. En una ocasión se hizo un estudio donde pusieron un cuarto lleno de juguetes. Había todo tipo de juguetes, pero en medio del cuarto había una muñeca inflada con aire que tenía en la parte de abajo como una base
pesada de plomo, de tal forma que la base hacía que la muñeca estuviera erguida. Y si alguien la empuja, la muñeca cae, pero se levanta otra vez. ¿Sí las has visto? Se inflan, son de aire, caen y se levantan, porque el peso las levanta. Bueno, había una muñeca exactamente en medio del lugar de los juguetes. Y los niños veían desde afuera por la ventana y podían ver los juguetes, pero no podían entrar a tocarlos. Y de pronto entró un adulto. Y lo que hizo el adulto fue ignorar todos los juguetes y se fue al centro del cuarto y comenzó a patear a la muñeca. La pateaba, le daba puñetazos, la muñeca caía y se levantaba, la volvía a patear, le daba otra patada, otro golpe, y empezó a hacerlo y a hacerlo un buen rato, y todos los niños estaban viendo desde afuera así. Y de pronto abrieron la puerta y permitieron que los niños entraran. ¿Tú crees que fueron a los carritos? ¿Fueron a los rompecabezas? ¿Fueron a los bloques de madera? Los niños corrieron a la muñeca y empezaron a hacer exactamente lo que habían visto. Ellos fueron inducidos por el ejemplo a imitar esa conducta. Habiendo tantos juguetes, corrieron a la muñeca a patearla y a golpearla. Y a otro grupo de niños les permitieron ver los juguetes sin que pasara esto, abrieron la puerta y ¿sabes qué? Ignoraron la muñeca. No le hicieron caso. Cada quien buscó algún juguete que le llamaba la atención. Qué importante es la influencia. Qué importante es lo que vemos. Qué importante es lo que oímos. Qué importante es la influencia de aquellos que caminan a nuestro lado. Que podamos seleccionar gente adecuada para hacerlo. La siguiente, por favor. El poder de la presión social en los adolescentes y en los jóvenes. Lo hemos compartido antes. A un grupo de universitarios se le hizo una encuesta acerca de ciertas prácticas inapropiadas, indecentes y pecaminosas. Una encuesta y la gran mayoría dijo que las desaprobaba. Pero después de eso les pusieron videos indecentes e inmorales. Y después de eso les volvieron a poner la encuesta. Y la gran mayoría habían cambiado su forma de pensar. Y ahora aprobaban conductas que antes habían reprobado. O sea, el hecho de estar viendo cosas indecentes, inapropiadas, sucias, inmorales, cambió su forma de pensar. Amado, ¿qué pasará con los niños cuyas caricaturas solamente son patadas, golpes, invocaciones, groserías, palabras obscenas, ridiculizar a las autoridades? ¿Qué pasará con los jóvenes cuyas series o lo que ven o las películas son antivalores? ¿Qué pasará con la gente que en esta sociedad únicamente está procurando codearse con gente, con personas que no tienen principios? El resultado es obvio. 2 más 2 son 4. Y por eso el día de hoy vemos a una sociedad que gradualmente se está corrompiendo. La siguiente, por favor. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas conductas. Es cierto, hay una época en la formación del ser humano y esta es hasta la juventud, que el hombre es más influenciable. Los adolescentes temen mucho a la presión social. Los adolescentes y algunos jóvenes se mueven por la presión grupal y por ser aceptados, a veces hacen cosas que van en contra de su razón y en contra de su moral y en contra de sus gustos para ser aceptados y no ser rechazados. Pero cuando alguien cumple cierta edad y tiene cierta madurez, tiene la capacidad de decir, no lo voy a hacer. Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso diferente. Yo pienso distinto. Aunque tú lo hagas, yo no lo voy a realizar. Podemos actuar de esta forma. Tú puedes hacerlo. Dios te ha estado hablando. Dios te ha estado instruyendo. Tú has entendido lo que es bueno y correcto.
No estamos hablando aquí de religión. No estamos hablando aquí de entrar a un grupo o a otro. Estamos hablando de principios que van a beneficiar toda tu vida. Y una relación personal con Dios que te va a ayudar a ti, por encima de cualquier persona. Amado, tú tienes la capacidad de decidir actuar correctamente o hacer lo malo. Delante de ti hay camino de vida y camino de muerte. No te equivoques, no erréis. Busca buenas compañías, asóciate de gente buena, busca caminar, busca correr en esta carrera junto con corredores que respetan las reglas, que son disciplinados, que se preparan, que tienen principios morales en su vida, que temen a Dios. Busca relacionarte de gente que te edifique, que te instruya, que te haga crecer como persona. Y aléjate de gente tóxica que te induzca al vicio, a la maldad, al pecado, a la rebeldía, a la amargura, a la inmoralidad, a la desobligación. Aléjate, porque el que anda con sabios, sabio será, mas el que ande con necios será quebrantado. Un principio muy sencillo. Quizá he sido redundante, he sido repetitivo en lo mismo, he usado un ejemplo u otro. Yo quiero que salgamos de aquí con una verdad. Qué importante es que seleccionemos a la gente con la cual vamos a caminar y siempre busquemos vincularnos con gente positiva, pues eso nos va a ayudar en nuestra caminata. Estamos aquí de paso, un día vamos a partir. Que podamos vivir de una forma correcta y honesta para que cuando estemos delante de nuestro Dios podamos entregar buenas cuentas. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Un estudio sencillo, pero importante. Si tú aplicas esta verdad en tu vida, yo te garantizo que tú vas a ver un enorme beneficio. Son principios sencillos, pero que finalmente la cultura popular ha llegado a la conclusión de que son verdades. Y la cultura popular únicamente ha confirmado lo que ya venía en la palabra de Dios siglos antes y repetido hasta el cansancio. Aléjate de las malas influencias. Aléjate de las malas influencias. Si tú lees el libro de Proverbios, te invito a que lo leas en tu casa. Vas a ver cuántas invitaciones hay de un padre a un hijo diciendo: apártate de ellos, aléjate, no aprendas de ellos. Son sanguinarios, no están contentos si no han hecho caer a alguien. Aparta tu camino de ellos. Busca a los sabios, aprende sabiduría, escucha el buen consejo para que vivas. Hoy Dios te habla. Hoy Dios te llama, te instruye a través de su palabra y te dice: no te equivoques, no erréis. Las malas conversaciones, las malas homilías, las malas compañías, las malas comuniones corrompen las buenas costumbres. Aléjate de aquellos que te están corrompiendo, que te están dañando, que te están induciendo al mal, al pecado, a la desobediencia. Acércate
a gente piadosa, acércate a gente honesta, acércate a gente que tiene principios y vas a ser beneficiado. Busca caminar con sabios y sabio serás. Y no hay mayor sabiduría que caminar con Dios, que conocerle a Él, que respetar su palabra, que tomar en cuenta sus mandamientos y creer en aquel que dio su vida por nosotros y que nos amó. Y no solamente nos amó dando su vida por nosotros, no solamente derramó su sangre en la cruz por pagar por nuestras faltas y pecados, sino que vino a este mundo a dejarnos un ejemplo de vida, para que a través del ejemplo de Jesús podamos aprender y sepamos cómo debemos conducirnos, amando, perdonando, sirviendo, obedeciendo, orando, siendo humildes, siendo misericordiosos, que podamos aprender de la influencia de Jesús, aquel que siendo Dios se hizo hombre y caminó en medio de los hombres para como hombre enseñarnos el mejor ejemplo al que debemos imitar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este principio tan sencillo, pero que sin duda será de bendición para cada uno de los que hoy escuchamos tu palabra. Síguenos instruyendo en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, Deja que Él te moldee. quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuál buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú,
podamos dejar que nos moldee y que podamos también mirar el ejemplo de Jesús. Y para esto qué importante es que puedas apartar cada día un tiempo para estar con Dios, para ser influenciado por su palabra, para conocer a Jesús más. Y sin duda alguna el hecho de estar cerca de Dios, estar cerca de Jesús, conociéndole a Él, viendo su ejemplo, su amor, su comportamiento, te va a influenciar y te va a llevar a experimentar un cambio que el buen alfarero hace en todos aquellos que están cerca de su presencia. No nos equivoquemos, busquemos buenas compañías, y no hay mejor compañía que Dios en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención y que esta palabra pueda acompañarlos durante su caminata.